Pues, Ya. Muy buenos días, estimada maestra Elizabeth. Soy Joaquín Gonzalo Dancourt y ellos son los miembros de mi compañero del Instituto Carrión. Ahí está mi compañero Wesley, César Montilla, Catherine, Francisco y Ángela. Y el día de hoy quiero hablarles sobre el uso del yeso, de las introducciones y las disfunciones traumáticas. Ok. Parte de nuestro tema importante es el uso fundamental del yeso para todas aquellas lesiones, tanto articulares, del sistema óseo, huesos o músculos. Todo debe tener yeso, porque es importante para cubrir las articulaciones. Parte de esto tenemos un proceso como de creación para este tipo de investigaciones. El uso de yeso es básicamente fundamental porque antes de la rehabilitación es importante estabilizar la parte afectada, porque una rehabilitación en un miembro inestable puede generar contraindicaciones. Exacto. Ya, aquí es donde iniciamos con el tema del debate, porque si bien es cierto, el uso de yeso en una lesión traumática es a primera instancia y en primera reacción indispensable, no es al 100% la ideal o la que se debería de tomar en cuenta de primeras manos, porque esto depende mucho de qué tipo de lesiones hayas tenido. Si en caso omiso haya sucedido una pérdida de la continuidad ósea, ahí se puede tratar con un yeso para inmovilizar la estructura ósea y evitar mayores desgarros a nivel del tejido muscular o alguna compenetración del tejido de la piel de la dermis como tal. Más sin embargo, como decimos ya antes, tiene que haber un análisis para saber qué tipo de lesión traumatológica ha padecido dicho paciente. Si en caso ha sido una luxación de hombro o una distensión articular, es innecesario por completo colocar un yeso e inmovilizar la zona, teniendo mayor probabilidad de pérdida de tono muscular de esta área. Yo creo que sí debemos usar yeso, porque es importante, hay que estabilizar. Después que tú estabilizas y se recupera con reposo, todo el cuerpo se recupera de la mejor forma. Bueno, mi opinión, o bueno, básicamente mi postura es que el uso del yeso no puede ser en todas las lesiones, ¿no? Te voy a explicar varios puntos. Primero, el tipo de paciente, ¿no? No es lo mismo tratar a un paciente de repente joven, joven, ¿no? O adulto mayor, o también no es lo mismo tratar a un paciente que es deportista. En un paciente que es deportista, por ejemplo, nosotros lo que vamos a querer es que básicamente el paciente o el deportista vuelva a la actividad lo más rápido posible. Entonces, de repente aplicar un yeso en una lesión traumática como puede ser un esguince, una distensión, o de repente una pequeña fisura en un hueso que de repente no compromete mucho el movimiento, lo único que va a hacer es retrasar el proceso de recuperación porque va a provocar rigidez muscular, va a provocar un mayor dolor al momento de reanudar la actividad. Pero, por ejemplo, hay lesiones como fracturas ya desplazadas, simplemente fracturas, fisuras de gran tamaño, en el que sí se debe aplicar yeso indispensablemente, pero también digo que depende el tiempo que se le aplica el yeso según el tipo de paciente. No es lo mismo un paciente de repente sedentario que trabaja haciendo ejercicios o no es lo mismo un paciente deportista, ¿no? Hay que ver muy bien y ser muy cuidadoso a qué tipo de personas estamos tratando y cuál es el objetivo que queremos lograr, ¿no? Con aplicar el yeso o no aplicar el yeso. Según lo que nos indica, entonces si hay un esguince no deberíamos usar yeso. Deberíamos solamente continuar porque es deportista. No es mi punto de vista. Considero que está mal. Bueno, en realidad un esguince no se considera con una gravedad como tal para inmovilizarlo completamente, ¿no? Va a haber esguinces de tercer grado que son prácticamente roturas de ligamentos en los que puede inmovilizarse de una manera no tan, digamos, tajante como lo puede ser un yeso. Pero bueno, si vamos a hablar específicamente de esguinces, pues no, un esguince de primer, segundo grado no requiere de yeso, sino lo único que va a hacer es retrasar la recuperación. En cualquier persona. ¿Y cómo pretendes estabilizar la zona afectada sin el uso de un yeso? O sea, no se va a recuperar de manera adecuada. Básicamente ahí entra nuestro trabajo como oficio, ¿no? Básicamente nuestra manipulación, el uso de agentes, el uso de sea calor, sea hielo, según si la lesión puede ser crónica o no puede ser crónica. Pues básicamente nosotros podemos estabilizar, no necesariamente vamos a decir que vamos a recuperar al paciente en una sesión o vamos a desaparecer el esguince en una sesión, pero sí podemos estabilizarlo y podemos llevarlo al grado de que no tenga que inmovilizarse completamente. ¿Por qué? Porque va a tener de repente una recuperación más larga o afectaciones en la vuelta a lo que es la actividad. Fuera de que si hablamos sobre lo que es estabilizar una zona articular como tal, una zona muscular como tal,
no es necesario colocar como tal un yeso, también se puede usar agentes, como ya mencionó el compañero Antógenos, que son una kinesiotape, una cinta o una forma de banda. No es necesario al 100% colocar un yeso, se puede colocar una célula, se puede colocar una gasa, se puede estabilizar de otra forma muscular. No necesitas limitar el movimiento para reestabilizar un tejido muscular corporal. Ok, bueno, entonces estamos como que en una conclusión o debate de que es indispensable el yeso, pero de perspectivas completamente diferentes puede haber ángulos distintos de evaluación para poder utilizar ello. Es cool, podemos haber compartido un poco de información acerca de nuestro punto de vista como fundamentales para utilizar el yeso frente a un desgarro, una ruptura ósea, pero también algunos tipos de derivaciones diferentes para patologías completamente distintas o distintos tipos de diagnóstico o referentes a algún paciente o su anamnesis que nos pueda brindar como un tipo de información. Tenemos nuestra secretaria que ha recaudado la información más importante y ya nos dará algunos puntos. Bueno, tanto como analizando este debate, he apuntado algunos contextos para ver si realmente está bien. Bueno, en contra, no es al 100% la idea, dependiendo de la lesión, es innecesario poner yeso si hay luxaciones, depende de las lesiones. Si hay un esguince, no se usa el yeso. De segundo grado, se retrasa. Y a favor, estabiliza la parte afectada. Parte de nuestro concepto es focalizar un poco el uso correcto del yeso o algunas otras lesiones que se puedan tratar no solamente como una ruptura, sino como una afectación a alguna parte del cuerpo. En temas óseos, una fractura, una fisura de un tamaño considerable o una zona sensible, obviamente se tiene que pasar a la formación del callo óseo, entonces ahí se inmoviliza al 100%, pero vemos otras lesiones como lo puede ser de repente una torcedura leve, un esguince de primero o segundo grado, de repente un desgarro que no necesariamente se debería utilizar el yeso y que bueno, por lo general sabemos que doctores o dermatólogos suelen como primera indicación pues mandar el yeso, ¿no? Que muchas veces termina retrasando la lesión. Genial. Bueno, espero que haya quedado un poco claro, que la información haya servido de algo, que les nutra y tengan en cuenta las consideraciones necesarias para poder usar distintos tipos de agentes físicos para la recuperación de las lesiones que puedan haber en el cuerpo o simplemente irse al yeso, que es lo fundamental. Gracias. Eso es. Gracias.